Hermanos, vamos a ocuparnos entonces en este capítulo 15 de Primera de Corintios, donde se encuentra la reflexión más grande acerca del tema de la resurrección. Y este capítulo, el apóstol Pablo presenta magistralmente un argumento en contra de aquellos que estaban diciendo que no había resurrección de muertos. El año pasado compartí los primeros 20 versículos de este capítulo. Y aquí en estos primeros 20 capítulos el apóstol Pablo presenta tres argumentos que son contundentes y que no dejan duda, no dejan ninguna posibilidad abierta real de que Jesucristo no resucitara corporalmente de los muertos. Y varios de estos corintios habían sido influenciados por los gnósticos, y si usted ha venido acá los miércoles, ha escuchado un poquito acerca de qué es lo que promovían los gnósticos. Y ellos creían que el cuerpo era inherentemente malo. Por lo tanto, ellos rechazaban la idea de que Jesucristo se hubiese encarnado. Ellos, por lo tanto, también rechazaban la idea de una resurrección corporal. Para ellos, una resurrección corporal era algo no deseable. Era volver a aprisionar al espíritu en aquello que ellos consideraban malo, que es el cuerpo. Pero además, para muchos corintios, también la resurrección era algo completamente imposible. Así que varios corintios decían que creían en Cristo al mismo tiempo que rechazaban la idea de su resurrección. Hermanos, hay muchas personas el día de hoy que pueden simpatizar con el cristianismo, pero que niegan la resurrección. Simplemente ellos interpretan la resurrección como si fuera un simbolismo. Es un hermoso simbolismo. Aún teólogos modernos y muchas personas, para ellos el cristianismo es significativo. ¿Por qué? Porque inculca buenos principios, porque promueve una buena moral, el amor al prójimo, y bueno, todas esas cosas son buenas. Pero pensar ya en algo sobrenatural y eso de la resurrección, pues la verdad es que es difícil de creer, ¿no? Pero Pablo, a través de su argumentación, va a hacerles verles la incoherencia de identificarse con Cristo o como cristianos si es que ellos estaban negando la resurrección de los muertos. Negar la resurrección de Cristo, hermanos, es un ataque directo contra el Evangelio, porque la resurrección de Cristo es el corazón del Evangelio. Amén. Por eso es que Pablo, en su argumentación, no deja abierta ninguna posibilidad real de que Cristo no resucitara corporalmente de los muertos. Hermanos, nuestro enfoque principal esta mañana va a estar en los versículos 35 al 58, pero a manera de contexto me gustaría repasar la argumentación de Pablo en los primeros 20 versículos para probar la resurrección. Y su primer argumento lo hace en base a la autoridad del Evangelio que él les ha predicado como apóstol de Jesucristo. Recuerde que al presentar Pablo su carta, él se presenta de esa forma, como un apóstol de Jesucristo. Pablo les había predicado fielmente el mensaje del Evangelio que él mismo recibió. ¿De quién recibió el mensaje del Evangelio Pablo? Directamente de Cristo. Y Pablo les dice en el versículo 1, y voy a parafrasear un poco, pero usted puede poner su vista ahí, estamos en el capítulo 15 de 1 Corintios. Ese es el mensaje que ustedes recibieron. Y esa palabra recibieron significa abrazar, significa dar la bienvenida. Ustedes realmente le dieron la bienvenida a este mensaje, en el cual perseveran o están firmes. Y si lo retienen con firmeza, entonces esa es la evidencia de que ustedes son salvos. Pero si no lo retienen, su fe es vana. Han creído en vano. Si no retienen el mensaje tal cual como yo se los he predicado, es la evidencia que en primera instancia nunca lo han creído, que realmente nunca lo abrazaron. Porque el mensaje del Evangelio, hermanos, no es un menú ideológico del cual usted puede
escoger lo que le gusta y rechazar lo que no le gusta. El mensaje del Evangelio no está basado en ideologías, no está basado en teorías, sino en hechos reales que forman parte de la historia, pero son infinitamente más relevantes y vitales que simplemente un registro histórico. Así Pablo les presenta su segundo argumento en base a la evidencia. A la evidencia, primero, de las Escrituras y número 2, del testimonio de los testigos oculares. Pablo, a partir del versículo 3, si quiere poner su mirada ahí en la Biblia, en el versículo 3 les hace un breve resumen del Evangelio. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que fue que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si usted ahí está, puede subrayar en su Biblia, marque eso, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. En otras palabras, todo cuanto les he predicado, dice Pablo, no me lo he inventado yo no me lo saqué de la manga. Toda mi enseñanza ha sido conforme a las Escrituras, que en el caso de Isaías profetizaron su nacimiento, su muerte, su resurrección, 700 años antes de que sucediera. Ahora, en el caso de los Salmos, 1000 años antes de que sucediera. El testimonio de la Escritura por sí solo entonces es abrumador. Así pues, negar el testimonio de la resurrección significa contradecir la enseñanza de las Escrituras. Y resulta entonces en un evangelio falso, que no salva. Ninguno que niegue la resurrección de Cristo puede decir que es un verdadero creyente. Ninguno puede estar aquí sentado y decir, ¿sabes qué? Yo estoy bien aquí, me gusta venir y me puedo identificar como cristiano, pero la verdad es que la resurrección, pues no. Mire lo que dice Pablo en Romanos 10:9, o escúchelo por favor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó ¿de dónde? De los muertos, serás salvo. Ese es Romanos 10:9. Entonces, para ser salvo, ¿qué necesitamos creer? Que Dios levantó de los muertos al Señor. Negar la resurrección es negar la veracidad de Dios y el poder de Dios. Pablo entonces, por así decir, llama a su segundo testigo. Ya vimos, el primer testigo fueron las Escrituras. Y ahora el segundo lo vemos ahí en el versículo 5. Presenta el testimonio de los apóstoles y otros testigos oculares. Entonces, el versículo 5 dice, apareció a Cefas. ¿Saben quién es Cefas, verdad? ¿Cuál es el otro nombre de Cefas? Pedro. Y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Entonces, con esto, Pablo está dejando claro que la resurrección era un hecho verificable, ya sea para afirmarla o para desmentirla. Jesús entonces no solamente apareció a sus discípulos, quienes tuvieron la oportunidad de verle resucitado. Ellos pudieron tocarle, ellos le escucharon, ellos convivieron con Jesús resucitado. Pero también apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo dice, aunque algunos ya están muertos, pero la mayoría de ellos seguían vivos. Así que si alguno de ellos no creía el testimonio de Pablo, bien podía ir tocando de puerta en puerta y decir, ok, me dicen que tú viste al Señor resucitado. Y comprobarlo con todos aquellos que fueron testigos de ver al Señor resucitado. Así que, hermanos, este argumento de Pablo tira por la borda la teoría que surgió por los años 1800, una teoría de la alucinación
que afirma que fue solamente el fuerte, el intenso deseo de sus discípulos, de sus seguidores, era tan fuerte que ellos alucinaron. Eso de por sí es absurdo, pero más absurdo es pensar que 500 personas a la vez alucinaran, ¿no? Al mismo momento. Pero no solo eso. Pablo está presentando aquí a Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor, que no creía que Jesús era el Mesías, hasta que él le vio resucitado. Entonces se convirtió y llegó a ser un gran líder de la iglesia en Jerusalén. Esta teoría de la alucinación tampoco podría aplicarse a Pablo, pues él mismo odiaba a Jesús. Pero Pablo no solamente creyó por el testimonio de las Escrituras, no solamente creyó por el testimonio de los apóstoles o de los otros testigos oculares, sino que él mismo también fue testigo ocular. Y usted lo ve que él presenta también su testimonio como alguien que vio al Señor resucitado. Ahí mire el versículo 8, lo que él dice. Y el último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Básicamente lo que dice, la gracia de Dios me salvó y me ha hecho lo que soy yo. Hermanos, lo único que puede explicar la conversión de Pablo es la resurrección de Cristo. Nada más puede explicar el cambio tan drástico en la vida de Pablo como un perseguidor de Cristo, alguien que odiaba a muerte a los cristianos, para luego convertirse en el más ferviente predicador y seguidor de Cristo. Ahora, en su tercer argumento, Pablo toma la premisa de aquellos que niegan la resurrección y expone sus implicaciones lógicas para hacerles ver lo inútil que es creer en un evangelio que niega la resurrección. Vea usted ahí en el versículo 12. Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué cree? Pues tampoco Cristo resucitó. Esa es una implicación lógica evidente, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, la consecuencia lógica es que nuestra predicación es vana, es inútil. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, pues de nada nos sirve un Mesías muerto, un Salvador muerto. Y si ustedes han puesto su fe en un Salvador muerto, pues entonces vana también es su fe. Su fe es inútil. Están perdiendo su tiempo. Están siguiendo una mentira. Y si lo que se predica es una mentira, entonces, lógicamente, quienes la predican son hallados, versículo 15, falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y mire, a alguien que da un falso testimonio, también se le puede llamar mentiroso, ¿verdad? Pero no cualquier mentiroso. Porque si se miente en el nombre de Dios, entonces ya es entrar en una categoría diferente, mucho más grave, que es llamada blasfemia. Y si ustedes han creído una blasfemia a un testimonio falso, evidentemente también su fe es falsa. Y la implicación de tener una fe falsa o inútil es que, versículo 17, segunda parte, aún están en sus pecados. Permanecen culpables delante de Dios. Pues al negar la resurrección de Cristo, lo que han rechazado también es la única forma en que Dios
justifica a los hombres de su pecado. Pues la justificación de nuestros pecados está fundada en la resurrección de Cristo. Pues lo que la resurrección confirma es que Dios el Padre aceptó el pago por nuestros pecados, que fueron puestos sobre su Hijo. No había nadie más que pudiera vivir una vida perfecta y acreditar la justicia suya a nosotros, y en su muerte soportar la ira que nosotros merecíamos. Dice en Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado, escuche, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Por lo tanto, si Cristo no resucitó, no puede ofrecer perdón de pecados, ni justificación, ni salvación a nadie. La consecuencia natural de esto sería que nuestra deuda de pecado aún estaría pendiente. Y entonces eso nos haría merecedores de la condenación eterna en el infierno, para entonces recibir lo que merecemos, la justa ira de Dios. La siguiente implicación de una fe vana en un Cristo que no resucitó, la vemos en el versículo 18. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O como la Nueva Traducción Viviente lo dice, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Esto no quiere decir simplemente que se desintegraron en la tumba, que dejaron de existir, sino que han pasado a una eternidad de condena y tormento eterno. O sea, si tiene un familiar que murió en Cristo, como pensemos en la hermana Carlotita, entonces, si Cristo no resucitó, básicamente, nuestra hermana Carlotita estaría pagando por sus pecados. Pereció bajo condenación. Ahora, ¿cuál es la última implicación aquí? Por negar la resurrección de Cristo. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si toda nuestra esperanza en esta vida es pretender seguir el ejemplo de un Cristo que solamente hizo promesas vacías sobre la vida eterna y que solo mintió en cuanto a lo que era Él mismo. Recuerde que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si Él solamente mintió acerca de eso, entonces la lógica de Pablo es totalmente coherente. Nosotros seríamos los más dignos de lástima. Seríamos los más miserables de los hombres. Pero ¿sabe qué? No lo somos. Porque vean el versículo 20. Pablo está reafirmando lo que ya demostró con sus primeros dos argumentos. Pero ahora, ¿qué dice? Cristo posiblemente sí resucitó, no. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Y esa palabra, las primicias, ¿sabe lo que significa? El primer fruto de una gran cosecha. Así entonces la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Luego en versículos 21 y 23 Pablo explica la razón de esta garantía. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿quién es ese hombre? Adán. Pero también por el otro hombre, que es Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Ahora, ¿quiénes son esos todos? Creyentes. El versículo 23 lo aclara. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, esto no está afirmando acerca del sueño del alma que algunos enseñan, que cuando alguien muere, un creyente muere, entra como en un sueño profundo
y que será entonces resucitado hasta su venida. Sí, en el sentido físico, en el sentido corporal, pero nuestra alma no perece. Nuestra alma va a la presencia de Dios. Y ahí esperamos entonces ya la resurrección de nuestros cuerpos. Así entonces que la muerte de Cristo no solamente hizo posible la resurrección de Él mismo, sino la resurrección de todos aquellos que son de Cristo. Así que la realidad de la resurrección de Cristo nos da la certeza de la resurrección de vida para aquellos que han puesto su confianza en Él. Por lo tanto, entonces tenemos una esperanza viva. ¿En base a qué? En base a la autoridad de ese evangelio que se nos ha sido predicado. En base al testimonio de las Escrituras y al testimonio de aquellos testigos oculares, que a su vez fueron transformados como consecuencia de haber visto al Mesías resucitado. Así que, hermanos, nuestra predicación no es vana. Contiene la verdad más poderosa, capaz de salvar al pecador más vil y rebelde. No somos testigos falsos, sino testigos fieles de la verdad más hermosa del Hijo de Dios, quien ha manifestado su gracia, su misericordia y el amor del Padre por nosotros. No permanecemos en nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios canceló la deuda total de nuestro pecado cuando Él pagó por nosotros en la cruz con su sangre, mostrando que su justicia fue satisfecha con la resurrección de su Hijo Jesucristo. Nuestros seres amados que han muerto en Cristo no han perecido. Nosotros sabemos dónde está la hermana Carlota. Amén. En la presencia de Dios. Tenemos la certeza de reencontrarnos con nuestros seres amados que han muerto en Cristo. ¿Por qué? Por la garantía que tenemos en Cristo. Y Él es Dios. Y sabemos que Dios no miente. Así que los dignos de lástima no somos nosotros, sino todos aquellos que viven sin esa esperanza firme e inamovible que se encuentra en nuestra roca viva, que es Jesucristo. Amén. Ahora lo que vamos a hacer es brincar al versículo 35, donde encontramos otro argumento en base al testimonio de la naturaleza. Ahora, hermanos, la naturaleza no es madre de nadie, ¿verdad? Así que el título madre naturaleza no es correcto. La naturaleza es creación de Dios. Con esto, entonces, con este argumento, Pablo respondió a las objeciones de aquellos que seguramente decían: ok, Pablo, en nuestra mente la resurrección es algo prácticamente imposible. No lo creemos. Pero vamos a suponer que los muertos resucitan. Dinos entonces, ¿cómo es que se dará tal cosa? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué de aquellos que han sido devorados por las bestias? O el día de hoy alguien podría preguntar: ¿qué de los cuerpos que han sido incinerados y que sus restos han sido dispersados por el mar o por alguna otra parte? ¿Qué de aquellos que han sido mutilados? Quizá alguien fue a la guerra, perdió una mano, perdió una pierna. O aquellos que simplemente por el paso del tiempo sus cuerpos se han desintegrado en sus tumbas. ¿De qué forma será posible unir y recuperar sus cuerpos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Qué forma tendrán? ¿Cuál será su composición? ¿Lo ves, Pablo? La resurrección no es más que un mito. Es una utopía para consolar la triste realidad de la muerte. Es algo que el hombre se ha tenido que inventar, ¿verdad? Para poder consolarse con esa triste realidad a la que todos vamos a llegar un día, la muerte. A lo que Pablo responde, versículo 36, ¿qué dice? ¿Cómo responde Pablo? La primera palabra. Necio. Necio.
El adjetivo griego aquí se puede traducir como tontos, insensatos. De hecho, la versión que tiene Karina es la que dice, ¿qué preguntas más tontas? Y quizás usted diga, bueno, la verdad es que esas preguntas no se me hacen tan tontas. Porque todos nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo será eso, verdad? Preguntarnos lo mismo. Y es cierto. Pero recuerde que Pablo está escribiendo a los corintios que ya habían recibido el Evangelio y a pesar de ello están negando la resurrección de los muertos. Y que además ellos tenían una actitud burlona ante la enseñanza de Pablo. Por eso Pablo es enérgico aquí. Pero no lo está haciendo simplemente con el afán de ofenderlos, sino para que ellos se den cuenta de su insensatez. Insensato, mira a tu alrededor, mira la naturaleza. Ella atestigua la realidad de la resurrección. Así que entonces Pablo presenta la analogía de la semilla o la ilustración de la semilla. Versículo 36, véalo ahí en su Biblia. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora usted y yo sabemos que si una semilla ha de fructificar, debe atravesar por un proceso de muerte y descomposición. La semilla que es sembrada al descomponerse es transformada para salir con un cuerpo diferente, como una espiga. Y Dios es quien ha asignado el cuerpo, tanto de la semilla como del fruto que produce. Entonces, Pablo les dice, tan insensatos son. Miren a la naturaleza. Miren lo que Dios ha creado. Ahí tienen una prueba de la resurrección. Ahora, aquí vemos que el cuerpo es muy diferente de una semilla que ya de su fruto, ¿verdad? Lo está viendo ahí en la imagen. Es muy diferente. Y así va a ser con nosotros también. Nuestro cuerpo, una vez resucitado, va a ser diferente. Pero va a haber continuidad de identidad. Es decir, entonces, si la semilla que se siembra es de trigo, el fruto que produce es trigo. No va a producir algodón. Así también en nuestro caso. Para que la resurrección entonces sea posible, es necesaria nuestra muerte. Nuestro cuerpo se descompone. Pero ese no es un problema para Dios, quien tiene el poder de crear un cuerpo nuevo. Así como su poder le ha permitido dar un cuerpo nuevo a cada semilla que murió y se descompuso al ser sembrada. Ahora entonces, cuando seamos nosotros resucitados, así como en el caso de la semilla, vamos a tener un cuerpo nuevo, distinto al que fue sepultado, en cuanto a sus capacidades y apariencias. Así que no le conviene empezar a inyectarse Botox o hacerse la cirugía, todo eso, porque a fin de cuentas todo eso le va a dañar a usted y eso no es lo que va a resultar. El índice de mortalidad es 1 por 1 siempre. Así es. No le va a hacer vivir más años, ¿verdad? Pero entonces nosotros vamos a conservar también nuestra identidad. Es decir, nadie aquí va a resucitar como un perro, ¿verdad? Porque entonces hablaríamos de ¿qué? De reencarnación, pero no hay pruebas de reencarnación. Tampoco podríamos decir que Armando va a resucitar como Vanessa. No. Y la mejor prueba de eso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo terrenal murió. Fue una muerte real. Pero en su resurrección fue transformado radicalmente.
recibió un cuerpo con distintas capacidades. Usted recuerda que él, cuando apareció a sus discípulos, apareció simplemente ¿cómo? ¿Tocando la puerta? ¿Abran? No. Simplemente apareció. ¿Y ellos qué habían hecho? Asegurado las puertas porque tenían miedo. Ahora, el Señor ya podía moverse, de repente aparecer en un lugar y de repente aparecer en otro. Entonces, lo que eso nos muestra es también que nuestros cuerpos van a cambiar también en cuanto a esas capacidades. Ya no vamos a estar limitados por el tiempo o el espacio. Ahora vamos a ver la analogía de los cuerpos. Versículo 39. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. El punto aquí primeramente es mostrar el poder de Dios, el cual no ha tenido ningún problema en dar una carne distinta y cuerpos distintos para los humanos, para los animales según su especie. Cada cual Dios ha diseñado perfectamente para que se adapte a su entorno particular. No vamos a ver a una ballena volando, ¿verdad? Segundo, Dios creó cuerpos terrenales, pero también creó cuerpos celestiales. La gloria que estos manifiestan es una gloria distinta. Y él pone el ejemplo. Aún de los cuerpos celestiales se diferencian en gloria. Mira el sol, mira la luna, mira las estrellas. Dios no ha tenido ningún problema en vestir a millares de estrellas, a cada planeta con una gloria distinta. Y así como hay una clara diferencia entre la gloria de un cuerpo terrenal y un cuerpo celestial, así será muy diferente la gloria entre un cuerpo humano y un cuerpo espiritual. O sea, de aquí nuevamente Pablo está diciendo, no sean tontos. Nuestro cuerpo terrenal no es el que va a estar en el cielo, porque no está adaptado para el cielo. Nuestro cuerpo resucitado va a ser diferente, va a ser otro cuerpo, adaptado para las condiciones de la eternidad. Así que no piensen que Dios está limitado. Ahora, ¿qué va a hacer si ya está incinerado o si ya se lo devoró una bestia? ¿Qué va a hacer Dios? Es lo que está aquí Pablo haciéndoles ver su insensatez. Ahora entonces vamos a ver la esperanza de una transformación gloriosa. Lo que Pablo hace ahora es aplicar sus ilustraciones o sus analogías de la naturaleza para probar la clase de cuerpo que tendremos cuando seamos resucitados, y lo hace a través de una serie de contrastes ahí a partir del versículo 42. Son contrastes maravillosos. Vea versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Cómo? Pues se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Una mejor traducción, en lugar de decir cuerpo animal, sería mejor decir se siembra cuerpo natural, porque eso es lo que significa realmente la palabra griega. Resucitará entonces cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o natural y hay cuerpo espiritual. Y hermanos, si esto no le trae consuelo, si esto no le da aliento y esperanza a su corazón, ¿qué más lo puede traer? ¿A qué se va a aferrar usted cuando esté en el umbral de la muerte? O cuando un familiar de usted haya partido. Es curioso porque
Muchos que niegan la resurrección, cuando hablan acerca de sus seres amados, no hablan de ellos como si hubiesen ya desaparecido, sino como que si estuvieran en algún lugar. Pero ellos no tienen ninguna prueba de eso, ninguna certeza de eso. Es una vaga esperanza. Pero esa no es el tipo de esperanza que tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos una esperanza fundada, certera. Nuestros cuerpos entonces ahora sufren los estragos del pecado, se enferman, se duelen, padecen y mueren. Pero nuestro cuerpo resucitado no va a sufrir más. No más dolor, no más enfermedad, no más muerte. Nuestros cuerpos ahora se debilitan. Con todo y que si usted está sano y tiene buena condición, aún así su cuerpo tiene su límite y se cansa. Pero no será así con nuestros cuerpos resucitados. No habrá más cansancio. Trabajaremos sin parar. Y espero que usted no piense, ay no, qué flojera. No tendremos límites en la espera de tiempo y espacio. Recuerde que el cuerpo resucitado de Jesucristo es nuestro prototipo. Y precisamente el argumento de Pablo continúa en ese sentido. Y él hace una comparación, una analogía entre Adán y Jesús. Vea versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o lo natural. Luego lo espiritual. Estos son los dos hombres que representan entonces a la humanidad. El primer Adán y el postrer o último Adán, que es, ¿quién? Cristo, Jesús. El primer Adán es terrenal. A él se le fue dado primeramente un cuerpo y luego Dios sopló aliento de vida sobre él. Y este fue el orden de la creación que vemos ahí en Génesis 2:7. Y así como el primer Adán, todos hemos recibido aliento de vida que nos permite desarrollar una vida física en esta tierra. Pero como hemos visto, está limitada por el pecado, porque vamos a morir. Ahora, el segundo Adán, que es el Señor, aunque participó de esa naturaleza humana, él no pudo ser retenido por la muerte porque no había pecado. Recuerde, y de aquí, hermanos, es importante el nacimiento virginal de Jesús. Porque su nacimiento virginal es lo que permitió que su cuerpo humano estuviera sin pecado. Pero aún así, nuestro Señor experimentó muerte. ¿Por qué? Porque Él dio su vida de su propia voluntad. Y al tercer día Él fue que vivificado en espíritu, en su resurrección, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, versículo 47. El primer hombre, que es Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así entonces nosotros participamos de la naturaleza del primer Adán. Heredamos su naturaleza pecaminosa y nuestros cuerpos van a llegar a su fin. Todos vamos a morir. Con certeza. Pero si ahora estamos en Cristo, vamos a participar también de la naturaleza del segundo Adán, que es Cristo. Y nuestro espíritu entonces también será vivificado por el poder del Espíritu Santo. Dice en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Lo cree? Ahora, por último, vamos a ver la proclamación de victoria sobre la muerte. Alguien que me ayude a leer esos versículos 50, el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Con su muerte en la cruz, nuestro Señor venció a Satanás y al pecado. Con su resurrección, nuestro Señor derrotó a la muerte. Tenemos un Señor victorioso que nos ha compartido del botín de su triunfo, haciéndonos también a nosotros más que vencedores en Cristo. Somos libres de la condenación del pecado a causa de su muerte, pero también somos libres de temor a la muerte a causa de su resurrección, que es la garantía de nuestra resurrección, la garantía de nuestra transformación gloriosa, que se dará de una forma plena y corporal cuando atravesemos por ese proceso que también atraviesa la semilla de sepultura, de descomposición. Pero para nosotros la muerte es tan solo un paso más hacia la transformación gloriosa que Dios va a operar en nosotros. Pero el milagro, hermanos, de la transformación ha comenzado en esta vida, para quienes han creído el verdadero evangelio, para quienes han creído que Cristo vivió una vida perfecta, que murió una muerte sustitutiva en nuestro lugar, que fue sepultado y que fue resucitado conforme a las Escrituras para nuestra justificación, que ahora por medio de la fe nos ha otorgado una vida nueva mediante el Espíritu Santo. Él nos da el poder para vivir para Él, una vida nueva, para estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Le voy a compartir lo que dice Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, esto es garantía. Esto nos da seguridad. Esto nos da paz y nos alienta. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y leamos todos juntos los versículos 54 y 55. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nos regocijamos, Señor, y nos gloriamos al ver esta gloriosa verdad de tu resurrección. Señor, es asombroso el testimonio que tú nos has dejado. Es abrumador, Señor, que realmente necesitamos ser necios de verdad para no creer al evangelio que se nos ha sido predicado, que tu Hijo vivió esa vida perfecta, que murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y que está ahora sentado a la diestra tuya, intercediendo por nosotros, habiendo triunfado sobre la muerte. Y Señor, no solamente tenemos el testimonio de aquellos que le vieron,
tenemos también el testimonio de tu creación, de la naturaleza, que nos grita, es verdad, pongan atención, porque la resurrección es una realidad, y es una realidad hermosa, saber que nosotros sin merecer, el ser resucitados, el heredar una vida eterna, tú, Señor, por tu gracia, como decía Pablo, nos has dado este gran regalo de la salvación, del perdón de nuestros pecados y la garantía también de nuestra resurrección al tú depositar tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, que sea evidente que tú vives en nosotros, que te manifiestes cada vez más, Señor, en nuestras vidas, transformando nuestro carácter, trayendo fruto en nuestras vidas y también haciéndonos fructíferos para tu gloria, Señor. Y que, Padre, gracias te damos por esta hermosa realidad y esta certeza que tenemos de que un día resucitaremos y finalmente podremos decir, como dice Pablo, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, de tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Te damos gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya venció la muerte con poder glorioso, ha resucitado, resucitó, 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 aleluya, aleluya. Aleluya, resucitó. ¿Dónde, oh muerte? ¿Dónde está tu triunfo? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde tu victoria? Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Él promete que también nosotros resucitaremos, gloria, aleluya, resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, hoy
resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, resucitó. Amén. Alegría, hermanos, Amén. porque nuestro Señor ha resucitado. Amén, aleluya. Y también nosotros resucitaremos. Amén.